Bueno, hoy vamos a ver dos cosas. Vamos a hacer un repaso de las relaciones porque vamos a incluir un nuevo tipo de relación en el diagrama y vamos a revisar la arquitectura de la solución. Como ustedes ya tienen un proyecto en sus manos que funciona, con algunos errores, pero funciona, espero que ya los hayan corregido, entonces vamos a ver por qué el proyecto se organiza de esa forma. Y es algo muy importante y es que, bueno, esta organización del proyecto es algo que ustedes van a seguir utilizando en su tarea integradora y en los seguimientos y en los proyectos que hay que entregar a continuación. Pues por eso lo vamos a revisar con detalle. Entonces, bueno, antes de eso quería comentarles algunos errores y dudas. Más bien errores comunes que me comentó Esteban con respecto al seguimiento y especialmente con el diagrama de objetos. Vamos a verlo. Entonces tenemos el diagrama de clases del club. Ese estaba en el enunciado. Teníamos 3 canchas, teníamos 3 piscinas, teníamos 2 zonas de picnic. Cada zona de picnic tenía 4 mesas. ¿De acuerdo? ¿Hasta allí van bien? ¿Se Pues sí, acuerdan de eso? sí. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? En un diagrama de clase tenemos visibilidad en los atributos, tenemos, bueno, aquí teníamos tenemos aquí nuestra constante, incluso teníamos métodos. Entonces, cuando vamos a nuestro diagrama de objetos, entonces únicamente conservamos los nombres en las relaciones, los nombres en los atributos, pero no se deben incluir, ojo, no se deben incluir las visibilidades ni en las relaciones ni en los atributos. Aquí no debe haber visibilidad. Tampoco deben aparecer las constantes. O sea, las constantes no tienen que aparecer en el diagrama de objetos. Y tampoco deben aparecer los métodos. Estos fueron como los errores o las correcciones comunes que hay que hacerle a todos. No usar visibilidad en los atributos, no poner constantes, no poner métodos, no poner visibilidad tampoco en las relaciones. Además, entre el nombre y el valor debe haber un igual. Y no 2 puntos. Pero ¿por qué no pueden estar las constantes? Porque las constantes hacen parte de la clase como tal, más no del objeto. Profe, un fallo ahí que sí se me pasó completamente, es que los nombres deben ir subrayados. Los nombres de las clases. Sí, A mí la visibilidad, profe, se me olvidó. me olvidó completamente lo de que venía ir subrayados. A mí me pasó que yo le puse igual a todo excepto a la dirección. Se me olvidó. Le Ah, puse 2 puntos y no lo veía. Uy, eso duele. sí, Terrible. terrible, profe, terrible. Recuerden, Errores que uno no se da cuenta ahí y que están ahí y uno no los ve. sí, pero hay algo más importante todavía. Y es que deben acordarse de la diferencia entre clase y objeto. O sea, tienen que asociar siempre la palabra clase con plantilla, objeto con instancia. Clase, el cortador de galletas, objeto, la galleta. Entonces hay una gran diferencia entre la clase y el objeto. La clase es la plantilla que nos permite crear objetos con las mismas características y poder usar los métodos sobre cada uno de esos objetos.
pero en los objetos entonces no aparecen todas las definiciones, por eso no aparecen ni los métodos ni tampoco las constantes. Es información que esa es la información de la clase. Entonces nos devolvemos. Por eso también es que eliminamos el static, porque las cosas que son static hacen parte de la clase y no hacen parte del objeto. Es por eso que podemos usarlas sin necesidad de hacer instancias. Y como nuestros métodos, nuestros atributos hacen parte del objeto, entonces no pueden tener la palabra static al lado de ellos. ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, para entrar a las relaciones, entonces tenemos que recordar los elementos de un diagrama de clases. ¿O qué es este diagrama de clases? Bueno, sabemos que el diagrama es un mapa o es una vista del software, pero no es cualquier vista, es una vista estática que nos permite describir la estructura del sistema. ¿Ok? Entonces, es por eso que aunque la información de cuáles son las operaciones se incluye en el diagrama de clases en forma de métodos, no expresamos o no decimos cómo esos métodos se hacen. Dentro del diagrama de clases no está resuelta la pregunta de qué hace ese método, eso no está resuelto. Y tampoco está resuelta la pregunta de cómo se hacen los llamados o cómo interactúan los objetos en este sistema. Únicamente está la estructura, y como es una estructura, entonces tenemos una jerarquía. Y como tenemos una jerarquía, entonces hablamos de que existen clases principales, bueno, unas clases que son más simples o más sencillas. El diagrama de clases es una de las técnicas que se usa, o sea, más usada para modelado conceptual de un sistema de software. El modelo conceptual es hacer un modelo conceptual es hacer una abstracción del mundo del problema para poder hacer un programa al respecto. Entonces, por eso se usa el diagrama de clases para hacer el modelo conceptual, es decir, para hacer una abstracción no solo de un objeto, sino de todo el sistema. Para hacer el diagrama de clases, entonces, usamos un lenguaje de modelado, estamos usando UML, es el lenguaje más común para hacer un diagrama de clases. Y bueno, un diagrama de clases no se hace en una sola sentada, o sea, tenemos una propuesta, pero el diagrama de clases hay que irlo refinando a medida que uno está trabajando pues con su problema. Es decir, al principio identifica las entidades, los atributos y los pone en los cuadritos. Entonces, eso es como la versión 0. Después, entonces, tiene que refinar su diagrama, por lo que tenemos que hacer es ponerle tipo de datos a esos atributos y también, pues, añadimos visibilidad. Entonces, ahí tenemos la versión 1. Y a continuación continuamos con las relaciones y con los métodos que vamos poniendo en el diagrama. Hay algunos que se ponen como por defecto. O sea, siempre que creamos una clase tenemos que crear un constructor, tenemos que crear los getters y los setters. Y los otros métodos pues ya los vamos a ir agregando a medida que vamos solucionando el problema. Bueno, ¿por qué es tan importante este tipo de diagrama? Pues este diagrama es muy importante porque podemos darnos cuenta cuáles son los elementos del sistema como tal, desde el punto de vista abstracto, pero también desde el punto de vista práctico en el código. Por eso es que en la clase pasada lo primero que les dije fue, abran el diagrama de clases y empecemos a compararlo con respecto a lo que tenemos en el código. Por cada clase sabemos que tiene que haber un archivo y luego tenemos que verificar que existan las relaciones entre las clases declaradas como atributos y así en adelante. Entonces nos permite darnos cuenta cómo es que se debe construir un programa o cómo ha sido construido. Bueno, ya sabemos que un diagrama pues, se usa para hacer el modelado conceptual, el modelado de diseño, en donde ponemos las clases
También podemos añadir patrones de diseño para saber cómo estas clases deben estar organizadas. Y pues también es el modelo de implementación, porque a partir de lo que tenemos en el diagrama vamos a empezar a implementar. Tenemos información de los tipos de datos, tenemos información sobre la visibilidad, tenemos información sobre cómo están relacionadas estas clases, entonces eso lo podemos implementar. Y como es tan directa la implementación a partir del lenguaje, también es posible generar el diagrama automáticamente a partir del código. Hay una relación directa entre el código y el diagrama. Pero una pregunta, ¿esta presentación uno la vas a mandar? Sí, se las voy a montar. Listo. Ok, bueno, ¿por qué son importantes las relaciones dentro de un diagrama de clases? Pues lo más importante es que nos permite definir las dependencias entre las clases. Vamos a ver cuáles de clases dependen de otras y si es necesario implementar una clase para poder hacer otra. Es por eso que cuando vamos a implementar los elementos de un diagrama de clases tenemos que empezar con las más sencillas e ir creciendo hacia arriba, porque las clases que tienen relaciones, es decir, la clase que es fuente en una relación, esta clase va a requerir que es la clase que es destino exista para poder funcionar. ¿Por qué? Pues porque declaramos esa relación como si fuera un atributo. Y si no hemos creado esta clase que es destino de la relación, entonces vamos a tener un error de tipos. Simplemente el compilador nos va a decir que esto no existe, que no existe esa clase. Algunos de los tipos, deme un momento, una pausa. Listo, ya volví. Algunos de los tipos de relaciones que existen y que hemos visto ya hasta el momento: la asociación, la dependencia, que vamos a ver en la siguiente unidad, la herencia, la implementación. Las asociaciones, como vimos también en la clase pasada, pueden ser de dos tipos. Vamos a revisarlos. Bueno, las asociaciones, pues sabemos que representan las relaciones más generales entre las clases. Para identificar relaciones tenemos que buscar en los enunciados la palabra tiene, porque nos muestra vínculos entre las instancias de las clases como tal. Pueden ser binarias y también podrían ser n-arias, pero por ahora lo más usual es trabajar únicamente relaciones binarias. ¿Cómo se representan estas asociaciones? Pues tenemos un... ¿Perdón? Voy a regresar un momentico a la otra diapositiva. Dime. ¿Estás tomando nota? Algo así. No, sino que es que no me ha quedado muy claro esta asociación. O sea, como generalmente me dijiste una palabra que generalmente se suele usar en los enunciados, pero esa no la veo. No, eso no está allí. Ok, ¿era la de tiene? Sí, tiene. ¿Quieres que te mande los slides para que tomen... ¿Quieren que les envíe los slides para que tomen notas? Sí. Uy, pues, ¿Sobre ellos? Si esa frase no está allí, esa frase es mía. No estoy leyendo los slides. No, pero... Únicamente los estoy usando de base. bueno, listo. Estoy buscando la carpetita. Aquí está. ¿Qué hice estos slides? Ah, aquí está, la modificación. El autor de esos slides es Andrés, pero estos no son los slides de Andrés completos o iguales.
¿de acuerdo? Porque él tenía otros, en el curso de él están haciendo otros ejercicios y yo unifiqué unos temas aquí, en estos slides. Pero que quede claro que esta es una adaptación y que el autor original del contenido es Andrés. Hay que darle los créditos. Bueno, como les decía, cuando tenemos un enunciado y empezamos a identificar las relaciones entre dos entidades, hay una palabra clave, que es la palabra tiene, y hay otra palabra clave que uno debe identificar y es compone. Bueno, ¿por qué? Porque estas relaciones de asociación nos permiten, nos representan el que una clase hace parte de la otra, pero no hace parte directamente como si estuviera dentro de ella, sino que hace parte a través de este atributo que se declara cuando representamos la relación como un código. Ok, pero o sea, ¿me podrías dar un ejemplo de cómo sería la relación de asociación? De asociación. Por ejemplo, en nuestro diagrama de clases, déjame me revuelvo. Por ejemplo, aquí en el seguimiento, todas estas son asociaciones. Entonces decíamos, me voy a ir aquí al más sencillo, que es la zona de picnic tiene 4 mesas. Cada zona de picnic tiene 4 mesas. Un club tiene 3 canchas y tiene 3 piscinas. Y también tiene 2 zonas de picnic. Estas de aquí son asociaciones. ¿Está bien o quieres otro ejemplo? No, sí, más o menos ya entiendo que es como si fuese una variable, pero la misma variable dentro del diagrama va a tener otros atributos, por eso se crea como asociación o no. No así. No Pues así. más o menos lo entiendo yo, pues es como digamos el picnic tiene 4 mesas, entonces va a ser al comienzo como una variable, pero a la final sale siendo un atributo porque te dice que la mesa tiene tales cosas y eso, pero es que no dice así. Vale, Daniel. Pero no es una variable. Ah, no, sino que es que, o sea, cuando uno lo está leyendo, pues en el problema, en el enunciado, pues parece pues que va a ser como una variable, pero a la final no, Ok. porque... Quiero hacer como la claridad y hacer énfasis en que no es una variable, porque cuando estamos hablando en un diagrama y estamos identificando los elementos de un problema, ya no hablamos de variables. Identificamos son entidades, como por ejemplo cancha, club, piscina, zona de picnic y mesa. Son entidades. Y estas entidades lo que tienen acá no son variables, sino que se llaman atributos. Nombre, longitud, largo, ancho, profundidad, cantidad de usuarios que están en la piscina. Por ejemplo, en la mesa tiene un identificador, la cantidad máxima de sillas y la cantidad de usuarios que están en la mesa. El concepto de variables lo pasamos y lo usamos únicamente cuando estamos haciendo el cuerpo de los métodos. Ya nos olvidamos de la palabra variable. Listo, profe. ¿Listo? Y gracias por hacer como usar esa palabra, porque eso me permite a mí poder hacer claridad. ¿Vale? Les estoy compartiendo la pantalla. Estoy pasando otra vez el diagrama de clase que revisamos el martes con el caso de estudio de las figuras, en donde tenemos de nuevo las asociaciones. Triángulo tiene puntos. Rectángulo tiene 4 puntos. El círculo tiene un punto que es el centro. Estas tiene. Son estrictas, son obligatorias. Así son las asociaciones de las que estamos hablando acá en los slides. Todavía no hemos llegado al otro tipo de asociaciones. ¿Listo? ¿Volvemos? ¿Vamos bien?
Voy a continuar así pues para poderme mover más Es- fácil en la presentación. ¿Listo? Voy a tratar de disminuir esto aquí. ¿Sí ven bien? ¿Sí ven bien? Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo se representa una asociación? Pues mediante una línea que conecta dos clases. Esta línea tiene que ser una línea continua. A estas relaciones se les asigna un nombre. Y en los extremos también se ponen indicaciones. Estas indicaciones son la dirección, pues cuál es la fuente, cuál es la clase fuente, cuál es la clase destino. O sea, de dónde sale la línea, la fuente, en este caso, y el destino sería esta. En el triángulo también, la fuente sería triángulo y la destino sería el punto. El rol que desempeña la asociación, la etiqueta que le ponemos a la relación, y la multiplicidad, que también le llamamos cardinalidad. Ejemplo. Aquí tenemos una relación que sería bidireccional. Eso es ¿Cómo porque, se vamos, una vería? persona puede tener un gato y un gato tiene una persona, o cómo, Eso cómo es lo que, se... eso es lo que se representaría aquí. A ver, vámonos a la que ya conocemos, que es la unidireccional. ¿De acuerdo? Una persona tiene un gato. ¿Ok? Esto quiere decir, y voy a escribir, voy a escribir aquí. Esto quiere decir, cuando lo representamos en código, estamos en la clase persona y en la clase persona vamos a declarar el atributo, vamos a declarar esta relación escribiendo private cat y tenemos que ponerle el nombre. Voy a ponerle, por ejemplo, un gato, punto y coma. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que si yo estoy parada en cualquier método de la clase persona, puedo llamar los métodos de la clase gato a través del objeto un gato. ¿Queda claro eso? Hasta allí es Sí, lo que hemos profe. venido haciendo, ¿cierto? Sí, profe. Vámonos a la relación bidireccional. En una relación bidireccional, entonces tendríamos que implementarla de ambas formas. Necesitaríamos en la clase persona tener el gato y en la clase gato necesitaríamos tener también la posibilidad de conectarnos con la persona. Aquí, para ser más claro, no le voy a poner persona, sino que le voy a poner owner, para que quede más claro. Entonces, diríamos, una persona, esta es una relación de, digamos, pertenencia. Bueno, una persona es el dueño de un gato y el gato pertenece a una persona. Para poder tener esta relación de ambos lados. ¿Qué pasa? Para que pueda funcionar esta relación así, ¿o qué quiere decir cuando tenemos una relación bidireccional? Pues simplemente que desde la clase persona puedo hacer referencia al gato, o cual a este al que yo tengo, del que soy dueño, soy
suena como si fuera una cosa, pero bueno, del cual soy, sí, bueno, el gato que tengo. Pero también desde el gato podríamos tener acceso a los métodos de su dueño, de la persona, a partir de esta conexión, que es el objeto owner. Profe, ahí tengo una preguntita. ¿Ahí todavía no has puesto la cardinalidad o se asume que es uno? Se asume que es uno. Ok, uno para ambos casos, ¿no? Un gato y una persona. Exactamente. Listo. Por lo general, cuando no la pinto, es 1. Voy a guardar esto y ahorita les mando estos que estoy editando. Bueno, entonces, la multiplicidad o la cardinalidad, ¿qué nos indica? Pues nos indica la cantidad de objetos que intervienen en la relación. Puntualmente, cantidad de objetos. A la vez, entonces, como nos está hablando de la cantidad de objetos que están en esta relación, pues se está refiriendo a la cantidad de instancias que aparecen en la relación. Les voy a contar la verdad. En UML no es como tan normal que aparezca cada una de estas flechas así. Es más común que pongamos un solo número. Bueno, pero es muy interesante cuando tenemos cada una de las flechas porque así sabemos que cada una de estas flechas va a representar una instancia de esta clase. Entonces, este A representa una instancia de punto, este B representa una instancia de punto, este C representa una instancia de punto. Y porque esa flecha representa una instancia, por eso es que cuando tenemos un diagrama de objetos, como en este, tenemos una instancia, 2 instancias, 3 instancias, 4 instancias por la zona de picnic 2, pero también tenemos una instancia, 2 instancias, 3 instancias, 4 instancias por la zona de picnic número 1. Aquí podemos ver de nuevo la diferencia entre clase y objeto. Cuando tenemos el diagrama de clases, tenemos una sola plantilla, pero cuando tenemos el diagrama de objetos, que ya estamos hablando de casos en particular y de instancias, pues ya tenemos un cuadro por cada una de las instancias. Volvemos a la multiplicidad. Bueno, si la asociación fuera direccional, entonces habrían, pues, cardinalidad por ambos lados. O sea, aquí esta relación tiene cardinalidad, perdón, aquí y aquí. O sea, en cada extremo hay que poner la multiplicidad cuando es bidireccional. Cuando uno habla de la cardinalidad o la multiplicidad, entonces está diciendo cuál es la cantidad mínima y la cantidad máxima. Si no aparece, entonces, si no hay un número al lado de la flecha o al lado pues de la cabecita de la flecha, se asume que es 1. Ok, mi profe, una preguntita. Dame un momento, espérate un momento. Ah. Ejemplos de multiplicidad. Entonces tenemos 1, es 1 y solo 1, no pueden haber más. Este es 0 o 1. Esto ya sabemos que nos va a ayudar a representar las cardinalidades opcionales. Asociaciones con cardinalidad opcional cuando tenemos de 0 a 1. Estas son las asociaciones normales. NM, decimos que es de muchos. Y cuando tenemos muchos, pues tenemos casos especiales de muchos. De 0 a muchos, o sea, de 0 a varios, de 1 a varios. Y aquí tenemos nuestro muchos. Y aquí es cuando tenemos una cantidad fija. Ahora sí, cuéntame. No, que en qué lado se pone la cardinalidad, o sea, en qué lado como de la flechita, pues, dependiendo de que, de, o sea, de la cardinal, digamos, En en la el caso cabeza. de Nati Person. En la cabeza. Y Al lado de eso la indica, cabeza. en este caso, es que la persona tiene un gato, por ejemplo. Exactamente. Ok, ok. Aquí. La cardinalidad va siempre del lado de la cabeza. Sí, la cardinalidad, si tenemos una bidireccional,
La cardinalidad se pone en ambas partes. Le probé una pregunta a las bidireccionales, ¿no se les coloca flechas? No, no se les coloca flecha. ¿No? Volvemos acá. Bueno, estas lo que tienen de especial es para las asociaciones opcionales. Estas tienen siempre uno, estas tienen más de uno. Cuando sabemos exactamente cuántos son, pues ponemos el número, pues de n hasta m. Cuando no sabemos exactamente la cantidad, ponemos el asterisco, que quiere decir muchos o varios. Y pues las variedades son desde 0 hasta muchos sin saber exactamente cuántos, desde 1 hasta muchos sin saber exactamente cuántos, pero también puedo poner uno desde 1 hasta m si sabe exactamente cuántos. ¿Sí ven? Estas son las variaciones que podemos tener. Habíamos visto ejemplos con el equipo de básquet. ¿Se acuerdan? Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Voy a continuar. Entonces, cuando tenemos una asociación opcional, pues es aquella en la cual la instancia puede existir o no puede existir. Ejemplo, la tienda y el producto. Teníamos una tienda, tenemos en donde podíamos tener hasta 4 productos, pero alguno de ellos podía no existir. Otro ejemplo, el ejemplo del caso de estudio de la clase pasada, en donde teníamos un administrador de figuras, podíamos tener un rectángulo, podíamos tener un círculo, podíamos tener un triángulo, pero no era obligatorio. Entonces aquí nos aparece la cardinalidad de 0 a 1. ¿Queda claro? ¿Se acuerdan qué implicaciones tenía esa asociación opcional? ¿Se acuerdan cuáles eran las implicaciones de tener esa asociación opcional? Pues que podían Sí. tener o no tener. Con el rectángulo que lo creábamos después. Sí, Sí, que no se se le puede incluían meter el nulilla. que no se incluían en el constructor, ¿no? Número 1, muy bien. Que podemos ver que el constructor de aquí no requiere ni el rectángulo, ni el círculo, ni el triángulo, porque pues no es obligatorio que existan para que exista el manejador de figuras. Es una gran diferencia entre ese y, por ejemplo, un triángulo, un rectángulo, un círculo. ¿Por qué? Aquí en el constructor sí tenemos los 3 puntos, porque el triángulo no puede existir si no existen los 3 puntos. Son de vital importancia los puntos para que pueda existir el triángulo. Lo mismo el círculo y lo mismo el rectángulo. Podíamos arrancar la aplicación sin que exista todavía un rectángulo, un círculo, un triángulo. De hecho, ejecutamos la aplicación y no había ninguna figura. Había que irlas añadiendo. Entonces, la siguiente implicación es que entonces necesita los servicios o los métodos, también le podemos decir servicios a los métodos. Esta clase necesita los métodos para poderlos añadir. Noten una cosa, y es que aquí no estamos pasando como parámetro. Este color no es el mejor. Aquí no estamos pasando como parámetro un objeto de la clase rectángulo y tampoco un objeto de la clase círculo ni un objeto de la clase triángulo, sino que estamos pasando los valores para que luego los objetos sean creados aquí en esta clase. Porque esta debería ser la única clase que es capaz de crear o que tiene acceso a este tipo de objetos de esta clase. ¿Ok? No deberíamos hacerlo desde el main. Vamos a continuar. La siguiente tipo de relación es la relación de dependencia. También la vimos en el ejemplo de la clase pasada. Es una relación que es más débil que la asociación y como es más débil que la asociación, por lo tanto, se muestra gráficamente con líneas punteadas. Aquí también tenemos una dependencia, tenemos línea punteada. Simplemente para representar que es más débil. ¿Por qué es más débil? Pues porque, más bien, ¿de dónde radica que sea más fuerte o más débil? La diferencia es que
en esta relación, cuando tenemos una dependencia, en la clase fuente puede existir sin que exista, o sea, sin que exista esta otra clase, o sea, esta existe y para declarar esta no es necesario que esta exista. ¿Por qué? Porque esta relación de dependencia no se implementa a través de un atributo. Es decir, cuando yo me encuentro esta relación de aquí, no voy a encontrarme el atributo o la declaración math, private math, bueno, la información, como un atributo. Sí me voy a encontrar una declaración, pero como una variable en el cuerpo de un método. O sea, es como si se usa de forma local en alguno de los métodos. En nuestro ejemplo de la clase pasada, vimos que teníamos una dependencia porque en el método, el que estaba implementado, que era añadir círculo, se creaba un punto y luego se llamaba al constructor de círculo y se lo pasaba como parámetro. Cuando yo creo un objeto de otra clase, sin que sea un atributo, o sea, como una variable local, estoy añadiendo una dependencia. ¿Vale? Por eso es más débil que una asociación. Por lo general tenemos dependencias con todas las clases y paquetes que usamos de Java. Tenemos dependencias, pues cuando los usamos como variables locales. Podemos tener dependencias con string, podemos tener dependencias con array, podemos tener dependencias con scanner, podemos tener dependencias con la librería matemática, porque estamos usando los métodos de esa otra clase. Estas dependencias que ocurren entre las clases que nosotros ponemos en nuestro modelo, pues por lo general no se dibujan, solamente se dibujan las dependencias entre las clases del modelo y no se dibujan las dependencias que tenemos con la clase string o con la clase array o con la clase ArrayList o con la clase scanner, bueno, con cualquier otra clase de Java. Se asumen como si estuviéramos usando librerías. Otro ejemplo. Esta es una dependencia que ocurre, por ejemplo, cuando uno va a añadir un curso o eliminar un curso y está pasando el curso aquí como parámetro. También puede ocurrir una dependencia en ese caso. Noten que las dependencias no tienen nombre y tampoco tienen cardinalidad. Por eso también son más débiles. Sin nombre y sin cardinalidad. Profe, tengo una pregunta. En la parte de ya crear el código de estas cosas, ¿hay alguna diferencia, algo que haya que escribir de más o de menos? Si, dependiendo de que si es asociación o dependencia. Hay una gran diferencia, ya te la voy a mostrar en código directamente. Voy a abrir el programa de... Sabes que estoy muy contenta que estés haciendo preguntas, Daniel, porque son buenas preguntas. No, sino que se me vino a la mente por lo de que herencia, porque en herencia tengo entendido que se coloca un super en el constructor. No, Algo se pone extends, pero bueno. bueno, Bueno, algo no así. se me confunda. Hagamos de cuenta que no sabe herencia. Mire, Listo. las asociaciones, estas, por ejemplo, vamos a la clase Figures Manager. Tenemos Figures Manager. Tenemos asociaciones con rectángulo, con círculo y con triángulo. Como son asociaciones, rectángulo, círculo y triángulo están declaradas aquí arriba de los atributos arriba de los métodos y están declaradas como si fueran atributos. Es decir, que tienen visibilidad, tienen el nombre de la clase y tienen el nombre del atributo. ¿Listo? Y estas son asociaciones. Vamos a ver dónde tenemos la dependencia aquí en este código. Tenemos la dependencia aquí. Aquí es donde está la dependencia. ¿Sí la alcanzan a ver o hago un poquito más grande la letra?
Esta es la dependencia, o más bien esta es la línea de código que causa que tengamos una dependencia. ¿Por qué? Porque estamos creando un objeto de la clase point y lo estamos creando pues para crear el punto y luego hacer un llamado al constructor de círculo. Y dado que existe esto aquí, es que existe esta flecha entre Figures Manager y Point. Ahí es donde producimos la dependencia y no hay más. En este código no hay más dependencias. Pues porque falta completarlo. Ahora, otra cosa interesante de las dependencias. Puede que yo use otro, aquí voy a necesitar pues más puntos porque si tengo el triángulo necesito crear el punto A, B, C y D, perdón, A, B y C. Entonces aquí voy a tener más llamados a la clase point, pero no quiere decir que voy a tener varias flechas entre esta y esta. Esta flecha indica que se está usando desde acá y no importa cuántas veces. Por eso es que las dependencias no tienen cardinalidad. ¿Hasta allí vamos? Sí, sí, profe, sí. Listo. Bueno. Y la siguiente asociación, esta sí es una asociación, o sea que es fuerte, y es una que vamos a empezar a usar, porque ya se las estoy explicando, es una asociación de uno a muchos. La asociación de uno a muchos, pues es aquella asociación en donde vamos a encontrar multiplicidad, vamos a encontrar una cantidad, podemos encontrar varias cosas. Podemos encontrar es de uno a muchos, sí. Es por ejemplo desde 0 hasta muchos, o es de 1 hasta asterisco, desde 1 hasta muchos, o si tenemos es desde 1 hasta n, cuando conocemos quién es n, o también si ponemos únicamente el n, o si ponemos desde 0 hasta 5. En todos estos casos, todos estos posibles casos, tenemos una relación de uno a muchos. Pero entonces ya sabemos que si tenemos desde 0 hasta muchos, quiere decir que no conocemos el límite superior, pero sabemos que como tenemos el 0, puede que no haya ninguno. Si tenemos desde 1 hasta muchos, entonces sabemos que al menos debe haber uno y que no conocemos el límite superior. Si tenemos una desde 1 hasta n, quiere decir que conocemos el límite superior y que obligatoriamente tiene que haber uno. Esta es otra forma de escribir desde 1 hasta n. Esto es como equivalente. Esto es como lo mismo. No quiero poner igual porque estaría siendo incorrecto. Es equivalente. Voy a poner aquí. A escribir solo n. Voy a disminuir un poquito el tamaño de la letra para que se pueda ver mejor. Y de 0 hasta n quiere decir que conocemos el límite superior, pero pues que puede que no haya ninguno. Aquí lo que estamos diciendo es que una persona puede tener muchos gatos. Puede tener muchos gatos porque está al 0, es decir que podría tampoco no tener ninguno. Pero si yo digo una persona tiene muchos gatos, no puede si no tiene, sin opcionalidad. Entonces estoy diciendo que al menos tiene uno y pues máximo quién sabe cuántos. Eso depende de qué tan mal le vaya en la vida, entonces consiga muchos gatos, como en el meme. ¿Preguntas? Profe, sí, y preguntas que si dice que si tiene muchos, el uno no contaría, se supone que no cuenta el uno, ¿no? Porque uno no es muchos. O bueno, ya me confundí. Mínimo uno. Es que yo puedo decir,
Es que cuando yo tengo una asociación con muchos, entonces no se me confunda. No sé, ahí ya más o menos entiendo. O sea, estás diciendo que estás queriendo decir que por lo menos, o sea, que sí o sí tiene por lo menos uno. Que es como que ya cero no tiene. Exactamente. Mire, cuando yo tengo una relación de ese tipo, quiere decir que yo tengo una cantidad mínima y una cantidad máxima. Eso es lo que quiere decir. A veces la cantidad mínima es, o sea, el hecho de que yo tenga 0 quiere decir que no hay una cantidad mínima obligatoria, pero que sí tiene la infraestructura en código para que yo empiece a poner muchos, todos los que sea. Este tipo de cosas se usan, por ejemplo, cuando hablo de matrículas de un curso. Con gatos no tiene mucho sentido, pero supongamos que lo que tenemos es, tenemos aquí es un estudiante y lo que tenemos son cursos. ¿De acuerdo? Entonces, al principio del semestre, el estudiante no matriculaba ningún curso, o sea que tiene 0 cursos, pero a medida que transcurre el proceso de matrículas, pues el estudiante tiene un máximo de cursos que va a matricular. Por ejemplo, digamos que son 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo escribiría yo, cómo se escribe esa relación? Pues si yo tengo aquí la clase estudiante y tengo la clase cursos, pues esta es una, vamos a suponer que está escrita la clase, pues tendría aquí la línea que debería ser negra para que se pueda ver. No soy muy buena dibujando, ahí me disculpan. Estos son los cursos matriculados del estudiante. Hey, no me quiere dejar poner el texto. Los cursos matriculados de este estudiante y entonces podemos poner una cardinalidad de, por ejemplo, hasta 5 cursos. ¿Sí? Un estudiante puede tener máximo 5 cursos matriculados. Pero eso quiere decir que un estudiante en algún momento sea correcto que en algún momento del programa el estudiante tenga 0, así como puede tener 3 o como puede tener menos. ¿Ya le quedó claro, Daniel? Daniel, ¿Sí, profe? le estaba preguntando que si ya le quedó claro. Ah, sí, 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 profe. Es así. Bueno, ¿y ahora cómo se implementa esto? ¿Cómo creen que se implementa esto? Pues, profe, yo como ahí es 0 a 5, entonces digo yo que en el constructor, como empieza en 0, pues no se, o sea, no se pondría en el constructor, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo se declara esto? ¿Van a declarar las 5 variables? ¿Así no se usen? Pues digo yo que sí, ¿no? Se deberían declarar las 5 variables. Y si no ¿Se podría sabemos con una cuántos, regla? Ahí sí no sé, profe, no tengo ni idea. ¿Con una regla no se podría? de hecho se implementan, de hecho, sí, muy bien, Julián, cuando tenemos este tipo de relación con una sola cosa y la cardinalidad, vamos a usar algo que se llama una colección. Por colección me refiero a un arreglo o a cualquier estructura que nos permita agrupar varias cosas, porque luego vamos a aprender algo distinto a los arreglos. Entonces, he puesto varios textos aquí.
Entonces, private, común y corriente, y cursos, es curso, perdón, no debería tener nombre en... Se me olvida que estoy editando el PDF así como a la mala, entonces por eso estoy como con tanta dificultad. En este caso es muy importante saber cuál es el número máximo, porque este número máximo, bueno, si no me lo da el problema, tengo que poner un máximo para poder declarar, para poder inicializar el arreglo de cursos matriculados con el tamaño máximo. Aquí me dicen, por ejemplo, 20. Entonces, yo declaro esto como atributo y en el constructor, pues nuestro constructor como también va a aparecer sin parámetros para los cursos, pues porque es opcional, nuestro constructor va a tener la inicialización del arreglo. O sea que ponemos cursos matriculados igual a new curso y hagámoslo pues bonito. Max, suponiendo que tenemos definida la constante max cursos en la clase. ¿Ok? Esto es en la declaración como atributo y esto ya es en el constructor. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Continúo? ¿Quedó súper claro? Sí, profe. Yo solamente tengo una duda. Usted Cuéntemelo. dijo que, o sea, la cantidad se incluye en el constructor, ¿cierto? Entonces, suponiendo de que No, la cantidad mínima, la cantidad no se incluye en el constructor, la o sea, cantidad máxima será. Ok. esa es la cantidad máxima, exacto. No, que existe, estoy diciendo, suponga, en el constructor se hace esta definición o esta inicialización se hace en el constructor. Lo que estoy suponiendo es que la constante max cursos existe. Sí, profe, o sea, sí, eso sí lo entendí. Lo que yo tengo, mi pregunta es, ¿eso es también empezando desde cero? Si la cantidad mínima es cero, ¿Sí? También. ¿por qué puedo declarar una raíz con cero? O sea, no me saldría ningún error si yo le pongo la raíz tamaño cero. Es que yo no le pongo tamaño cero. Este sería 20. Yo No, nunca le sí. pondría cero. Ah, ok. Acuérdese, O Daniel, sea, acuérdese, es que, Daniel, que, venga, pausa. Acuérdese, Daniel, que este cero no se usa, este número no se usa para declarar. Este cero quiere decir que puede no tener, pero no se va a usar para declarar porque yo no lo puedo usar para declarar el tamaño del arreglo. No es posible declarar un arreglo de tamaño cero. Tengo que usar la cardinalidad que está del lado máximo. Entonces, como le digo, estoy asumiendo que existe la constante max cursos y que es igual a 20, para no poner 20 aquí, porque yo debiera usar esto así. Declaro una constante, para hacerlo bien, declaro una constante para el máximo de la cardinalidad y usarla en el constructor. El hecho de que esté construido de tamaño 20 no quiere decir que esté lleno. Apenas está construido, está totalmente vacío. Y por eso estoy cumpliendo la restricción de que hay cero. Existe el arreglo, pero está totalmente vacío. sí, profe, ya entendí. O sea, lo creamos de tamaño 20 porque, o sea, es el tamaño máximo, pero no necesariamente lo llenamos. Porque si decidimos que no va a haber nada, pues se queda la regla de tamaño 20, pero va a estar vacío. Exactamente. E igual vamos a necesitar el método que diga agregar curso o matricular curso, y en ese caso pues vamos a tener que irlo agregando en una posición del arreglo en la que pues no esté ocupada. Voy a necesitar llevar un contador o voy a tener que hacer una búsqueda, buscar el primer espacio que es null para guardarlo. Hay ya truquillos de programación.
Voy a continuar. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, en el último pedazo voy a hablarles del diseño de una solución. Cuando estamos haciendo el diseño de una solución, pues tenemos que, o estamos solucionando un problema grande, pues tenemos que empezar haciendo un bosquejo inicial, que es hacer el modelo conceptual del problema. Eso quiere decir que vamos a leer el problema, identificamos las entidades, las características y tenemos el diagrama a nivel 0. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos un diagrama a nivel 0? Luego entonces tenemos que hacer un refinamiento. Ese diagrama a nivel 0 lo tenemos que convertir en un diagrama a nivel 1, en donde ya tenemos los tipos de datos de los atributos, ya tenemos visibilidad. Tenemos que entender bien el problema, por lo tanto tendremos que hacer algunos cálculos, así como hicimos con la tarea integradora 1, tuvimos que empezar a poner ejemplos, tener datos, hacer cálculos y entender muy bien qué es lo que hace la aplicación para poder ahora sí decir que vamos a hacer unos planos, o sea que vamos a hacer unos diagramas ya detallados escritos en UML, en donde vamos a poner los métodos, porque vamos a empezar a partir de esos requerimientos, vamos a usar la técnica de descomposición de requerimientos y la técnica de responsabilidades para decidir qué métodos debe tener una clase. Y entonces luego ya tendríamos nuestra siguiente versión del problema. Y es muy probable que a medida que estamos implementando nos damos cuenta que tenemos que hacer ajustes en nuestros planos, en nuestro diagrama de clase, hacemos los ajustes y continuamos implementando. Bueno, cuando hablamos de nuestros documentos de diseño, entonces tenemos que diseñar la interfaz de usuario, o sea, el medio por medio, la parte del programa que se encarga de que nos comuniquemos con el usuario. Tenemos que tener en cuenta la arquitectura de la solución y tenemos que tener en cuenta el diseño de las clases. Entonces es muy importante estas tres cosas. ¿Cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a comunicar con el usuario? ¿Cuál va a ser la arquitectura de nuestra solución? Y cómo vamos a hacer el mundo del problema. Pues como ya les conté, la interfaz de usuario, pues es la parte del programa que nos permite interactuar con el usuario. ¿Listo? Esta es una parte especial porque el usuario debe sentir que a través de la interfaz de usuario está cumpliendo cada uno de los requerimientos funcionales. Entonces, y eso es algo que tiene que quedar súper claro. ¿En qué parte del programa cumplimos cada uno de los requerimientos funcionales? Pues por eso es que le metemos un poquito a algo, le metemos aquí un poquito a algo que se llama la arquitectura. Es decir, esa interfaz de usuario a partir de este momento va a dejar de funcionar de cualquier forma. Y vamos a ponerle orden a esos main que vamos a hacer de ahora en adelante, porque le vamos a aplicar la arquitectura. Bueno, la arquitectura de una solución, ¿qué es? Es un diseño de alto nivel. Bueno, como es un diseño de alto nivel, es algo que nosotros seguimos. Vamos a seguir un patrón con respecto al diseño de la solución. El patrón se llama el modelo vista control y lo que hacemos es aplicar ese patrón en nuestra solución. Y eso es como consecuencia nuestros programas o nuestros proyectos van a tener una forma similar y vamos a saber muy bien en qué carpeta están las cosas, cómo compilarlas y cómo organizarlas. Todo esto gracias a que tenemos una arquitectura de referencia. Y pues por último, entonces, ¿cómo va a ser esta arquitectura de nuestro problema? Pues ya hemos venido trabajando con eso. Vamos a tener dos paquetes, un paquete que se llama Model, un paquete que se llama UI. Las clases que implementan el modelo pues van en el paquete Model y las clases que implementan la interfaz van en el paquete UI. Ejemplo, yo aquí les hice este es el diagrama de la arquitectura de nuestro caso de estudio del lunes pasado. Tenemos un paquete que se llama UI y en este paquete está la clase main. Tenemos otro paquete que se llama model y aquí está todo el modelo, pues, el diagrama de clases del modelo. Y tenemos una conexión entre el paquete de la interfaz y el paquete del modelo. Esta conexión es una relación.
hay una relación entre la clase main y entre la clase figures manager. Y esta relación se llama figures. Y es por eso, Esteban Jaraba, que no es un desperdicio poner aquí el figures manager en la relación, como si fuera un atributo. ¿De acuerdo? ¿Sí lo alcanzan a ver? Esta es la clase main del proyecto con el que trabajaron ustedes el martes. Aquí tenemos declarado como un atributo el figures manager, que es en realidad esta relación que está dibujada aquí en este diagrama. Cada una de estas carpetas es un paquete. Y como está esta relación así, pues es necesario inicializarla en algún momento, y para inicializarla, porque no podemos crear el principal y de una vez, o sea, es imposible pasarle como parámetro a este programa el Figures Manager en el constructor, entonces necesitamos un constructor vacío en donde se esté creando el Figures Manager. Y que luego vamos a tener que, lo estamos llamando aquí. Aquí estamos creando el objeto de la clase principal. Y al crearlo, entonces estamos inicializando el escáner y estamos creando la conexión entre la interfaz y el modelo. O sea, estamos inicializando esta relación. Y a partir de ahí, pues aparece la magia. Si esto no se hace de esta forma, no vamos a tener acceso a los atributos, los métodos y a todos los objetos que están en el modelo. Entonces, esto es lo que permite que ocurra la magia. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Andrés puso este ejemplo porque Andrés todavía no les ha explicado a sus estudiantes no les ha explicado aún que esta conexión tiene que hacerse por medio de una relación, sino que les ha explicado que esta conexión se hace a través de una dependencia. ¿Se acuerdan que esto es una dependencia? Sí, profe. Yo me adelanté un poquito con ustedes al pasarles el proyecto. Pero bueno, no me preocupa eso porque ya desde que lo están viendo, desde la primera vez que lo vieron, pues lo vieron como debía hacerse. Yo creo que es mejor introducir la arquitectura de esta forma desde el principio, para que a uno le quede como grabadito qué es lo que tiene que hacer. Porque si luego cambia las cosas, pues es más complicado. Pero resulta que en el grupo 1, ellos han estado trabajando con conexión desde la interfaz y el modelo, casi desde la unidad 1, porque ellos están haciendo mains en un paquete distinto, pero lo han estado haciendo siempre con dependencias. Nosotros lo introdujimos después, pero ya con relación de asociación y con arquitectura que debemos hacer. Esto quiere decir que entonces todos nuestros proyectos tienen una jerarquía de paquetes y de carpetas que se ve de esta forma, que es exactamente la misma que ustedes tienen en su proyecto que les pasé el martes. ¿Se acuerdan que la revisamos? Donde tenemos el proyecto, tenemos el bin, el SRC, adicionalmente tenemos el doc, en donde vamos a poner los diagramas y los javadoc. El SRC, tenemos UI model con nuestras clases, y en el bin pues se ve igual con los .class. Y bueno, hasta allí vamos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe, todo bien por mí.